El último amanecer en Écija. Era el amanecer del 31 de julio de 1492. En las estrechas calles de Écija, conocida como la Sartén de Andalucía por su calor abrasador, el sol apenas comenzaba a teñir de dorado las fachadas encaladas. Pero en las casas del barrio judío, ese amanecer no traía promesas, sino un silencio pesado y una tristeza que parecía ahogar el aire. Moisés ben Yosef, hombre de mediana edad y tejedor de telas finas, se levantó temprano como cada día, pero aquella mañana no había sitio para la rutina. Las autoridades habían dado un plazo límite. Aquellos que no quisieran renunciar a su fe debían abandonar Sefarad antes del fin del mes, llevando consigo solo lo imprescindible. Era el fin de una era, el final de siglos de historia. La casa de Moisés, una construcción modesta con patio interior, estaba llena de movimiento contenido. Su esposa Esther recogía con manos temblorosas los pocos libros de la Torá que les quedaban, en pergaminos gastados que habían pasado de generación en generación. Sus hijos, todavía incrédulos, recogían mantas y utensilios conscientes de que no habría vuelta atrás. Por las ventanas abiertas se colaban los murmullos de vecinos, algunos en lágrimas, otros en silencio, y algunos con una ira contenida que temblaba en sus voces. «¿Cómo pueden expulsarnos de la tierra que nos vio nacer?», susurraba una mujer mayor. «¿Qué hemos hecho para merecer este olvido?», era la pregunta que retumbaba en cada alma judía de Écija. Moisés guardó cuidadosamente la llave de la puerta principal en un pañuelo, como si conservarla fuese la única forma de mantener viva la esperanza. Cerró la puerta con un golpe seco, sin mirar atrás, sin saber si alguna vez volverían a abrirla. En la calle, los pocos amigos cristianos que se atrevieron a acercarse ofrecían palabras de consuelo, pero el sabor amargo de la traición era insoportable. Sabían que debían partir hacia puertos como Cádiz o Málaga, en un éxodo doloroso hacia lo desconocido, hacia tierras lejanas donde la promesa de libertad era incierta y la seguridad aún más. Muchos pensaban en el norte de África, otros en Italia o en el Imperio Otomano, donde se decía que el sultán era más tolerante con su pueblo. El camino sería duro, el futuro incierto y la nostalgia insoportable. Pero aquel día, en Écija, cuando el último rayo de sol se ocultó tras los olivos, los judíos sefardíes cerraron sus casas y se marcharon con el corazón roto, llevando en sus almas el fuego de una historia que ni el viento ni el tiempo lograrían apagar.